¿Hace falta que aclaremos algo o vamos directamente a la imagen de patología? Nunca di patologías acá en la facu, así que vayan guiándome cuánto es lo que tienen o cuándo quieren que aclaremos algo más de lo básico, ¿sí? De acuerdo. Nunca está de más un repaso, profe. No, nunca está de más. Esperen que baje un poquito la persiana porque hay mucha luz. Nada, ahora sí. Bueno, vamos a ver un poco, dentro de la patología urinaria tenemos un montón de cosas para ver, desde patología muy, muy frecuente, hasta patología que quizá no sea tan frecuente, pero que siempre conviene tenerla presente a la hora de ver un estudio de imagen, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos estudios por control o vienen por otra causa y encontramos, digamos, alteraciones renales, como por ejemplo puede ser o la agenesia de algún riñón, puede ser la hipoplasia de un sector del riñón, ¿sí? Son cosas que no terminan dando sintomatología, que hasta que no hacemos un estudio de imágenes no nos enteramos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito también de eso. Bueno, repaso, saco un poco la cámara para tener mejor conexión. Todo de acá. No. Ay, no sé ni cómo lo saco. Esperen, que voy para atrás. Me cambiaron todo el Zoom. Bueno, no lo puedo sacar, evidentemente. Tenemos una imagen de ecografía, ¿sí? Nosotros en anatomía no solemos ver mucho de eco, pero sí nos es muy válido para poder analizar estas imágenes. Aparte, yo sé que a ustedes les toman ecografía, ¿no? En patología. Sí, entra ecografía. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es un corte longitudinal del riñón derecho a nivel del hipocondrio derecho. Vemos el borde inferior del lóbulo hepático derecho. Y estamos viendo en el corte longitudinal el polo superior del riñón, se ve la flecha, ¿no? Y el polo superior, necesito que nos comuniquemos con el audio, así a mí me ayuda mucho para saber cómo están ustedes y a partir de eso profundizamos algo más. Tenemos el polo superior del riñón derecho, polo inferior, sector interpolar. Si se acuerdan bien, la estructura interna renal normal, porque este es un estudio normal, nos vamos a encontrar con que tenemos una porción del parénquima que está representada en dos sectores, una parte más periférica que es la corteza. Esa corteza emite prolongaciones hacia el centro del riñón que se llaman, ¿se acuerdan? Que son las columnas de Bertin, que en realidad es estructura histológica similar a la corteza que ingresa en columnas en forma radiada hacia la parte central del riñón. Ese sector, desde el punto de vista ecográfico, es un poquito más, de una ecogenicidad más elevada que las pirámides renales que van a formar la médula renal, ¿sí? Todo acá tenemos las pirámides renales que van a estar formadas por túbulos colectores. La parte más blanca central del riñón va a corresponder a la grasa del seno renal, y esa grasa va a estar rodeada de todos los sectores correspondientes a los conductos de excreción, a la porción excretora. De acá vemos algo de los cálices menores, esos cálices menores se confluyen y forman los cálices mayores, y después tenemos la pelvis renal y uréter, ¿sí? En condiciones normales la pelvis renal prácticamente es imperceptible, se va a ver mucho mejor en los cortes axiales. Si yo la veo muy claramente, veo muy bien los cálices, la pelvis y el uréter, yo lo primero que tengo que pensar es que hay algún tipo de grado de dilatación
posiblemente secundaria a una obstrucción, ¿sí? En condiciones normales, los cálices no deberían verse, la pelvis renal se vería escasamente en el corte axial, ¿sí? Acá lo que vemos es algo de líquido dentro de los cálices que corresponden a orina, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver que existen alteraciones de esta forma normal renal, una de las alteraciones que tenemos es esta, que ¿cómo la podrían describir ustedes? ¿Qué estaríamos viendo en esta imagen? Claro, tenemos, fíjense, el lóbulo, esto es hígado, ¿sí? Esto es el lóbulo hepático derecho. Vemos el corte longitudinal similar al que habíamos visto antes, con la diferencia de que si bien mantiene su forma, porque tiene la forma normal, la forma, digamos, la esperada de un riñón, tenemos que está ubicada en el sector habitual en donde encontramos el riñón, no es que está ubicado en otro lado, pero cuando vamos a ver la estructura interna seguimos viendo una porción cortical y una porción medular, y un sector correspondiente al seno renal. Por lo tanto, la estructura interna está relativamente conservada, hay una diferenciación entre la corteza y la médula que también nos habla de que el parénquima es bastante, digamos, habitual, pero lo que nos llama la atención es que el tamaño renal no es el tamaño habitual, sino que está francamente disminuido, ¿sí? Estos pacientes, cuando es digamos, es solamente una afectación unilateral, por lo general no conocen de esta situación, ¿sí? Son pacientes que tienen una hipoplasia renal, que cursan con una disminución en el número de nefronas, pero las nefronas que están, si bien son pocas, las que están funcionan, ¿sí? Por lo general, como es unilateral, el contralateral digamos, tiene una hipertrofia compensadora, las nefronas presentes presentan un aumento de su función para poder suplir al riñón faltante o la parte del parénquima faltante, con lo cual el paciente es totalmente asintomático. Si esto fuera bilateral, tendríamos un paciente con una afectación de la función renal, ¿sí? O sea, es una hipoplasia renal en donde se conserva la forma, se conserva la estructura renal, pero tiene una disminución franca de sus diámetros, ¿sí? Tenemos una disminución del parénquima porque disminuye el número de nefronas, ¿sí? No hay dilatación de la pelvis renal, no hay dilatación de los cálices, ¿sí? Prácticamente el riñón que tenemos es un riñón habitual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y este son el tipo de hallazgos que nosotros muchas veces hacemos en una ecografía que viene por otra causa, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, estamos hablando siempre del riñón derecho, esto puede pasar sin dudas del lado izquierdo, pero que sirva de comparación el lóbulo hepático que tenemos adyacente para ver el tamaño, la estructura, la ubicación. Fíjense, acá abajo tenemos el psoas y esto corresponden a los cuerpos vertebrales y al disco intervertebral, que en pacientes delgados se puede llegar a diferenciar, ¿sí? Entonces, en la celda renal derecha nos encontramos con esta imagen. ¿Cómo la describirían? Es un riñón. ¿Una anecoica? ¿Una imagen anecoica circunscripta? ¿O? En realidad no es una, tengo varias. Vale. ¿Sí? Tengo una, dos, tres, cuatro. O sea, en el lugar en donde tendríamos que ver nosotros el riñón, lo vemos reemplazado por formaciones quísticas, ¿sí? Digo que es un quiste porque tiene contenido anecoico, tiene refuerzo posterior, tiene una pared delgada, o sea, es lo que se llaman, en imágenes son quistes simples, ¿sí? En donde prácticamente no vemos mucho parénquima renal. O sea, el parénquima renal está reemplazado por estas imágenes quísticas, ¿sí? Este es un riñón displásico en donde, digamos, vemos que está totalmente reemplazada por el parénquima por estas formaciones quísticas. Estos son afectaciones congénitas, ¿sí? Habitualmente se ve que estos riñones displásicos multiquísticos cursan con algún grado de obstrucción de la vía excretora, ¿sí? Que es lo que desencadena la presentación de estos quistes, de este reemplazo parenquimatoso por quistes, ¿sí? Por lo general también es unilateral, ¿sí? Con lo cual el contralateral
cumple, digamos, la función de ambos por medio digamos, un aumento compensador de su función de las nefronas. Esta hiperplasia compensadora nosotros la vamos a ver cuando tenemos una agenesia renal, cuando tenemos en este caso un riñón displásico multiquístico, cuando tenemos una atrofia, cuando por algún motivo se hace una nefrectomía de uno de los riñones, por la causa que sea, por tumor, por alguna infección, por una dilatación muy grande que necesitan sacar el riñón para que no genere infección y complicaciones, con lo cual el contralateral compensa la función del faltante aumentando la funcionalidad de sus nefronas, ¿sí? Acá tenemos una imagen, ya no tenemos, esta no es una imagen de ecografía, sino que tenemos a la derecha una tomografía, una reconstrucción coronal, ¿sí? Estamos viendo el retroperitoneo, fíjense acá tenemos también siempre para comparar el hígado. Y acá lo que tenemos del lado izquierdo, una imagen también en corte coronal de una resonancia magnética, ¿sí? Cuéntenme ustedes un poco qué es lo que estamos viendo. ¿Qué les parece? Los riñones son normales, vemos la corteza, vemos las pirámides renales, vemos el seno renal. No. ¿Qué les parece? Primero yo tengo, evidentemente que la masa renal está marcadamente aumentada de tamaño, ¿sí? Tengo un riñón, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, ¿sí? En la estructura interna, ¿qué es lo que le pasa a este riñón? Yo puedo diferenciar una corteza, una médula, un seno renal. ¿Podemos ver algo de eso? No se distingue nada. No, en realidad toda la estructura nosotros, digamos, toda la arquitectura interna del riñón la vemos reemplazada por un montón de quistecitos, diferentes tamaños, ¿sí? Existe algo de parénquima, fíjense, esta es una reconstrucción coronal de una tomografía con contraste endovenoso. Acá lo que estamos viendo es la aorta con contraste, o sea, es un contraste endovenoso en fase arterial, con lo cual los quistes no se van a tener, ¿sí? Son todas lesiones hipodensas que no contrastan en ninguna fase del contraste endovenoso, pero sí existe contraste a nivel de los tabiques que separan a estos quistes. O sea, tengo parénquima funcionante entre quiste y quiste, ¿sí? Cuando hacemos una imagen de resonancia magnética, esta es una secuencia, ¿qué les parece? T2. Es una secuencia T2. ¿Por qué es una secuencia T2? Porque... No se fijen los quistes porque los quistes pueden verse diferentes si tuvieran, por ejemplo, estos quistes simples, pueden infectarse, pueden sufrir hemorragias internas, con lo cual en la secuencia T1 se verían también hiperintensos, ¿sí? Así que no se guíen en los quistes, pero tengo otra estructura que me permite saber que es una secuencia T2. ¿Cuál será? ¿Los discos, profe? Los discos, sí, del disco, fíjense, veo el borde fibroso, el núcleo pulposo es más bien hiperintenso, pero ese puede ser un buen dato, pero fíjense esto. ¿Qué les parece que es esto? No están acostumbrados a que le pregunten acá en patología. ¿Médula espinal? ¿Un vaso? No es la médula, es el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula, ¿sí? Fíjense, esto sería digamos, el canal raquídeo, que tengo líquido cefalorraquídeo. La médula no la estoy viendo porque se ve que o están más atrás o más hacia adelante. Veo solamente este sector. Acuérdense que nosotros tenemos la columna con un montón de curvas, ¿sí? En este sector, que es el lumbar alto, lo tenemos evidentemente más anterior, pero acá ya tenemos imagen correspondiente al conducto raquídeo. Por lo tanto, lo que estoy viendo es el líquido cefalorraquídeo adentro y el líquido se ve hiperintenso. Es una secuencia T2 sin lugar a dudas, ¿sí? Y es importante identificar esto justamente por lo que decía antes. Estos quistes simples, esto es un riñón, una poliquistosis renal, ¿sí?
en donde estos quistes pueden tener contenido anecoico o hipodenso, un contenido bien claro, ¿sí? Pero cuando se infectan o cuando tienen a un grado de hemorragia, que suelen complicarse con hemorragia, aparecen cambios en la densidad en tomografía y en la intensidad en resonancia magnética, con lo cual es importante para nosotros informar la cantidad de quistes, el tamaño y qué tipo de contenido tienen esos quistes. Si son quistes simples, quiste con contenido claro, es una cosa. Si son quistes con algún grado de hemorragia o una complicación infecciosa, también son importantes para el médico tratante, ¿sí? Entonces es importante poder diferenciarlos. Nosotros en la secuencia T2 los veríamos más o menos parecidos, en la secuencia T1 veríamos la hemorragia bien hiperintensa, ¿sí? Y estos riñones, en el caso de los dos cuadros de poliquistosis renal, tenemos dos, ustedes saben, tenemos una poliquistosis recesiva y una poliquistosis digamos, de herencia dominante, ¿sí? ¿Qué saben de cada una de estas? ¿Qué se acuerdan? Que la, Sí, Pepe, o uno por vez, pero hablen todos, díganme. ¿Qué pasa con la recesiva? Ujú. Sí. Ajá, o sea, protruyen a partir de la convexidad. Y aparte, acuérdense, tenemos en los dos casos podemos ver quistes hepáticos, ¿sí? En el caso de la recesiva tenemos quistes hepáticos, puede cursar también con un grado de fibrosis portal, periportal. En el caso de la dominante, por lo general el diagnóstico es en adultos. Hay un antecedente de familiares con poliquistosis. Hoy, por ejemplo, vino una paciente al hospital en donde venían a hacerse un screening las dos hermanas y la mamá, porque a una de las nenas se le diagnosticó una poliquistosis. Entonces, se hace una pesquisa en todo el resto de la familia para ver si tienen el mismo cuadro, ¿sí? Pero bueno, básicamente se ven así, se ven muy aumentados de tamaño, totalmente reemplazados por quistes, diferentes tamaños de estos quistes, y pueden tener algún grado de complicación, ¿tá? En otro, digamos, dentro de otro espectro de las patologías que podemos encontrar, hay muchas, muchas afectaciones, muchos defectos congénitos renales que nosotros encontramos en las imágenes, de acuerdo a dónde se forma el riñón, qué es lo que pasa con la interacción de la yema ureteral con el blastoma metanéfrico, y a partir de eso, qué pasa con el ascenso renal. Si el riñón se forma bien, hay una buena interacción de la yema ureteral con el blastoma, pero ese riñón no termina de ascender, termina siendo un riñón pélvico, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado de venir un estudio ecográfico, por ejemplo, de pacientes que te dicen, bueno, un paciente monorreno, evaluación del riñón presente para ver tamaño, para ver estructura, para ver todo lo demás, y a nivel de la pelvis vemos el riñón que en teoría estaba ausente, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante, y principalmente a nivel renal, es cuando no vemos un riñón, tratar de buscarlo en el resto del abdomen. Incluso muchas veces yo no he visto ninguno en mi vida, pero bueno, está descrito, el riñón intratorácico, ¿sí? Entonces, el ir a buscar los riñones en otro sector, digamos, que pueden presentarse en forma ectópica. Entonces tenemos una de las localizaciones que puede encontrarse a nivel de la pelvis. Este riñón, por lo general, todos los riñones que tienen una ubicación diferente son riñones mal rotados. La pelvis renal normal nosotros vemos que tiene una orientación medial, que es justo el punto de ingreso de los vasos renales al riñón. En el caso de los riñones, tanto pélvicos como en otra alteración de su posición, vamos a encontrar que la rotación de la pelvis es diferente. En este caso, en el riñón pélvico tiene una ubicación anterior, la pelvis renal. Por lo general cursan con algún grado de dilatación, ¿sí? Porque encuentran una obstrucción en su trayecto, y que la forma no es la forma habitual. Nosotros
cuando se produce el desarrollo renal, vemos que, por ejemplo, el riñón izquierdo, como tiene más espacio para crecer, el riñón izquierdo tiende a ser más grande, ¿sí? El riñón derecho, por la presencia del hígado, por muchas otras cuestiones, tiende a ser un poco más chiquito en comparación con el izquierdo. El riñón pélvico que se desarrolla tiene una forma rara, una forma más abananada, ¿sí? Por la posición, por el lugar en donde se está desarrollando, ¿sí? Otras alteraciones de la posición puede ser que exista, por ejemplo, un riñón ectópico, que en vez de encontrarse tenemos las dos masas renales funcionantes perfectamente, pero puede haber una presencia del riñón izquierdo, como en este caso, del lado derecho, ¿sí? Pueden no estar fusionados, o lo que es más frecuente, encontrar esos dos riñones, el riñón izquierdo ectópico fusionado con el derecho. Por lo general, el izquierdo, el polo superior del izquierdo ectópico se fusiona con el polo inferior del derecho ortotópico, ¿sí? En este caso también vemos una mal posición de la pelvis renal, una mal rotación, pero la desembocadura de los uréteres se produce en forma normal, ¿sí? Cada uno a cada uno de los lados de la vejiga, ¿sí? Fíjense esta imagen. Esta es una imagen radiológica en donde nosotros le ponemos contraste endovenoso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este estudio? Más o menos. Nosotros es un paciente que viene, le inyectamos contraste endovenoso, el mismo que se usa para tomografía, esperamos que el Urotac. riñón... ¿Cómo? Urotac, ¿no es? Urotac si fuera por tomografía, pero esto es una imagen de rayos. Es un urograma excretor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en su momento en anatomía, en donde según los tiempos en donde sacábamos la radiografía después de la inyección del contraste endovenoso, era donde veíamos el contraste. Cuando hacíamos una radiografía, por ejemplo, a los 30, 45 segundos de inyectado el contraste endovenoso, vemos que el riñón se llenaba de contrastes, era un riñón bien blanco, era la fase nefrográfica, ¿se acuerdan? Donde todo el riñón absorbía, digamos, filtraba ese contraste y luego, cerca de los 2 minutos, empezaba a excretar por la vía urinaria el contraste endovenoso hasta que llenaba la vejiga, ¿sí? Nosotros, acá, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué les parece? Tenemos... Exactamente, parece un riñón. De este lado, del lado izquierdo, no vemos, por lo menos, no vemos masa renal que se contraste con el contraste endovenoso que le pusimos. Y a la hora de excretar, este riñón que vemos es relativamente grande, porque bueno, es bastante voluminoso. Fíjense que va desde esta que es D12, L1, L2, L3, digamos, tiene cuatro cuerpos vertebrales casi de tamaño renal. Y a la hora de excretar vemos los cálices menores, cálices mayores, pelvis, un uréter, cálices menores, cálices mayores, pelvis, otro uréter, que si nosotros lo podríamos continuar vendría para este lado, ¿sí? Esto, complementado con una ecografía, veríamos que son prácticamente dos riñones fusionados, ¿sí? En donde la orientación de una pelvis renal puede no tener que ver con la orientación de la otra, o sea, no es una duplicación del sistema excretor, que también lo podemos ver, es frecuente encontrarlo. Tenemos una fusión de ambos riñones con uno de ellos de ubicación ectópica, ¿sí? Esa es una fusión, un riñón, sería una fusión cruzada, no, es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una ectopía renal cruzada y fusionada, ahí está. Ese es el nombre completo de esta patología, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, párenme cuando vean algo que no terminen de entender. Fíjense, otra de las alteraciones morfológicas que tenemos a nivel renal es cuando se produce, digamos, la formación de ambos riñones, pero existe una fusión de los polos inferiores por delante de los grandes vasos, ¿sí? Cuando sucede esto, luego comienzan a ascender y se encuentran con una limitación en el ascenso, que son la salida de los vasos aórticos y el posicionamiento de los vasos renales, ¿sí? De acá tenemos la formación del riñón en herradura, tenemos el riñón derecho
normal, el riñón izquierdo normal, pero ambos están fusionados a partir de sus polos inferiores, y esto lo vemos, bueno, este es un esquema, acá tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía, que le pusimos contraste endovenoso, fíjense, está bien contrastada la aorta, acá tenemos contraste a nivel de la vena cava inferior, y tenemos contraste a nivel del parénquima renal, ¿sí? Entonces, esta unión por delante de los grandes vasos de los polos inferiores de ambos riñones puede establecerse a partir de un puente parenquimatoso, pero también puede establecerse a partir de un puente fibroso entre ambos, ¿sí? Esto cuando también muchas veces nosotros hacemos diagnóstico cuando hacemos un estudio ecográfico o un estudio tomográfico por otra, digamos, por otra cuestión, ¿sí? Vemos el riñón derecho del lado derecho normal, pero no llegamos a ver bien el polo inferior. Vemos el riñón izquierdo en lugar normal, pero no podemos llegar a ver el polo inferior correctamente. Eso cuando hacemos el corte longitudinal para poder medirlo. Por experiencia propia, yo he visto varios de estos. Cuando no se ve bien el polo inferior en ecografía, directamente hay que ir por delante de los grandes vasos y ahí encontramos el puente parenquimatoso uniendo ambos riñones, ¿sí? Cuando encontramos este riñón herradura, también vemos que existe una mal rotación, una mal posición de la pelvis renal, ¿sí? Y puede existir algún grado de obstrucción. Existe un aumento de predisposición de encontrar patología, tanto quística como tumoral, a nivel del riñón en herradura, ¿sí? Por eso también es importante hacer controles de estos pacientes. La función está totalmente conservada, ¿sí? Este también es un corte de tomografía, un corte axial, en donde tenemos cuerpo vertebral, por delante tenemos los grandes vasos, aorta y vena cava, y el riñón fusionado a partir de los polos inferiores. Fíjense la posición del seno y las pelvis renales, están mirando hacia adelante, ¿sí? Esto es en la fase nefrográfica, sería cerca de los 90 a 120 segundos de empezada la inyección de contraste, y acá tenemos el mismo paciente, pero en una fase de excreción, cuando ya el contraste está a nivel de cálices y de pelvis, y vemos bien, mucho mejor la posición de las pelvis renales con respecto al parénquima renal, ¿sí? Y esta es una imagen de ecografía. Fíjense, habíamos visto que el riñón normal tiene la región parenquimatosa en su corteza, las columnas de Bertin, las pirámides renales. Esto es del lado derecho, esto es del lado izquierdo, esta es la aorta, esta es la vena cava. Existe una continuación del parénquima renal por delante de los grandes vasos que se continúa con el del lado izquierdo, ¿sí? Este es el riñón en herradura. Y acá tenemos otro urograma excretor, ¿sí? Este caso es un chiquito, ¿sí? Fíjense lo voluminoso del abdomen, no tiene todavía cerrado los núcleos de osificación. Fíjense, incluso yo les podría decir que tienen menos de 9 meses. Tenemos todavía el cartílago trirradiado, incluso menos también. Tiene el cartílago trirradiado sin terminar de cerrarse, ¿sí? Debe tener 4 o 5 meses este paciente. Le ponemos contraste endovenoso, ¿sí? Empieza a excretar el riñón, ¿y qué pasa con la excreción? ¿Dónde tenemos el contraste? Vemos una obstrucción, profe, ¿no? Porque no se No tienen vemos los uretres. no vemos los uretres, totalmente de acuerdo, pero sí veo contraste en la vejiga, así que de algún lado llegó el contraste en la vejiga, ¿no? Por algún lado pasa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Veo una masa que se llena de contraste, ¿sí? Si se llena de contraste, esto seguramente es sistema de excreción, ¿sí? Esto tiene pinta de cálices menores, cálices mayores, y esto tiene pinta de pelvis renal, pero yo no veo uréter, ¿sí? O sea, no existe pasaje de contraste a través del uréter del lado derecho. Posiblemente, fíjense, acá tenemos algo de cálices del lado izquierdo, posiblemente la vejiga se llenó a partir de la excreción del riñón izquierdo, ¿sí? Lo que estamos viendo es una obstrucción a nivel de la pelvis, o sea, por debajo de la pelvis, en la unión pielo-ureteral del lado derecho, ¿sí? Esto es muy frecuente de ver en los chiquitos, se llama estenosis pielo-ureteral, ¿sí? En donde puede existir algún grado de pasaje, pero por lo general hay un pasaje muy limitado, con una dilatación importante de pelvis y cálices de ese riñón.
de esto no resolverse quirúrgicamente, existe una compresión parenquimatosa con pérdida de la función a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Por eso esto hay que resolverlo. El riñón del lado izquierdo está cumpliendo su función, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Esto algo habíamos visto en anatomía, no sé cuándo han ustedes cursado, algo lo hemos mencionado, no en este grado y a este nivel, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que cuando hacemos un estudio contrastado de la vía urinaria, podemos ponerle contraste endovenoso iodado, esperamos que el riñón filtre, o sea, tenemos que tener conservada la función renal, el riñón filtra, concentra y excreta el contraste y va a tener toda la vía urinaria como habíamos visto en los dos casos anteriores, ¿sí? Pero había otra forma de ponerle contraste iodado al paciente para estudio de la vía urinaria. ¿Se acuerdan cuál era? Porque ahí necesitábamos, iba por vena el contraste, concentraba el riñón, excretaba el riñón y se pintaba toda la vía urinaria. O sea, había contraste en la vía urinaria y en el riñón, ¿sí? Yo lo que les puedo decir que acá tengo la vejiga, ¿sí? Tengo, este es un sistema excretor del lado derecho y sistema excretor del lado izquierdo totalmente anómalo. Esto no es normal, ¿sí? Pero yo no veo mucho de parénquima renal contrastado. ¿Se acuerdan cómo poníamos el contraste? Y más este es un paciente pediátrico también. ¿Sonda puede ser? No. Una sonda, sí, sí. Se llamaba cisturetrografía miccional, ¿sí? Lo hacemos, son estudios contrastados que hacemos en pacientes, por lo general, que han tenido infecciones urinarias a repetición, la gran mayoría son pediátricos, con una sonda muy finita, ingresamos dentro de la uretra, llenamos con contraste iodado toda la vejiga y esperamos a que ese contraste iodado, vemos qué es lo que pasa cuando empieza a orinar el paciente, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Cuando, digamos, en condiciones normales, el paciente orina, se contrae la vejiga y elimina el contraste y no va más allá de la vejiga, ¿sí? O sea, vamos a tener contraste en la vejiga cuando la llenamos y vaciamiento del contraste cuando termina de orinar y san se acabó, ¿sí? Lo que tenemos en este paciente es que llenamos la vejiga con contraste, pero que también sube el contraste por el uréter hasta la pelvis, hasta los cálices, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Qué patología era? ¿No era el reflujo vesicoureteral? Totalmente, ¿sí? Es un paciente que tiene reflujo vesicoureteral bilateral, ¿sí? De acuerdo, y esto porque está fallando el mecanismo de antirreflujo que tenemos a nivel de la vejiga, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo entraba el uréter en la vejiga? Teníamos una porción intramural bastante importante, que cuando se contraía el músculo detrusor cerraba el orificio ureteral y hacía que la orina solamente fuera por la uretra, ¿sí? En este caso, cuando el paciente orina, no solamente sale por la uretra, sino que también vuelve hacia el uréter, generando cada vez más aumento de presión a nivel del sistema de excreción, ¿sí? De acuerdo a cómo se va contrastando y el grado de dilatación del sistema excretor, tenemos diferentes grados de reflujo. Cuando el contraste solamente llega al uréter, pero no alcanza la pelvis renal, ¿sí? Es un reflujo grado 1. Son reflujos que son más inocentes, ¿sí? El reflujo grado 2 lo vemos cuando se contrasta todo el uréter, la pelvis y los cálices, pero no existe ningún grado de dilatación, o sea, la conformación del sistema de excreción es totalmente normal, ¿sí? Ese es el reflujo grado 2, que son los más leves. El reflujo grado 3 es cuando no solamente asciende el contraste, sino que estamos viendo un grado de dilatación de uréter, de pelvis y de cálices, ¿sí? Cuando el grado de dilatación llega a rectificar
el borde de los cálices menores, ¿sí? Hablamos de un reflujo grado 4, y cuando se vuelve totalmente tortuoso el uréter y llega a combarse el borde de los cálices, es un reflujo grado 5 que es el más grave de todos. Los dos últimos, el 4 y el 5, son de resolución quirúrgica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que el paciente orina, no solamente sale la orina por uretra, sino que sube a el sistema de excreción, aumentando la presión de salida de la orina, con lo cual la función del riñón cada vez se va viendo más dificultada, más dificultosa. Entonces existe con el aumento de presión intracanalicular una reducción del espesor parenquimatoso, ¿sí? Esto, dejado de evolucionar, va a terminar en una insuficiencia renal, ¿sí? Estos dos grados más altos son los que tienen resolución quirúrgica, hay que resolver la unión uretero-vesical. En el caso de los grados menores, con un tratamiento profiláctico de la infección, ¿sí? De la infección urinaria, porque una infección urinaria del tracto, digamos, del tracto urinario bajo, se resuelve con antibióticos y listo, pero una infección urinaria que cursa con reflujo hace que esa infección pueda acceder a los riñones y tengan la complicación de una afectación parenquimatosa. Con lo cual vamos a tener que tener un antibiótico profilaxis durante varios meses, incluso años, hasta que pueda resolver sus infecciones urinarias, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Primero, ¿qué estudio es? Discúlpenme, pero yo no puedo evitarlo. Radiografía. ¿Una? ¿Radiografía? Radiografía, totalmente, sí. Esta se llama radiografía, no es una radiografía de abdomen, sino que es una radiografía de árbol urinario. La de abdomen tenemos que incluir las cúpulas diafragmáticas. En la radiografía de árbol urinario, con que incluyamos los polos superiores renales en la parte más alta y el pubis abajo, ya nos alcanza y nos sobra. ¿Ustedes ven algo que les llama la atención en esta placa? Está media focalizada, ¿sí? Tenemos, bueno, las articulaciones sacroiliacas, sacro, columna, psoas. Profe, ¿puede ser que en la parte pública veamos un lito? Que es esa porción más radiopaca. Esa imagen radiopaca, ustedes te estás refiriendo a esto. Claro. O sea, yo veo a nivel de la pelvis menor, totalmente del lado izquierdo, porque estaríamos de línea media hacia la izquierda, una imagen cálcica redondeada, ¿sí? Perfectamente. Esto podría ser un cálculo a nivel del sistema excretor izquierdo, ¿sí? Tenemos que ver si coincide con los síntomas del paciente. A veces podemos ver calcificaciones en la pelvis menor que corresponden a calcificaciones vasculares. Esas calcificaciones vasculares llaman... estoy como media desmemoriada, se llaman flebolitos, ¿sí? Tienen no solamente la imagen redondeada densa, cálcica, sino que tienen un centro más radiolúcido, ¿sí? Por lo general los cálculos son bien densos, en donde todo lo vemos bien blanco. Tenemos que ir en este paciente, tenemos que consultar la sintomatología y seguramente completar con una ecografía para ver qué pasa con esos uréteres. ¿Ustedes qué esperarían encontrar en este paciente, una ecografía o una tomografía? Sí, primero, ¿dónde lo ubicarían este cálculo anatómicamente? Acá tenemos el riñón derecho, acá tenemos el riñón izquierdo, estos son los psoas, por lo tanto acá tenemos el borde medial, ¿sí? De ambos ilios renales, y acá estaría saliendo la pelvis renal, el uréter vendría así, se iría posterior y se metería en la vejiga, ¿no? Si eso fuera un cálculo, ¿en qué órgano estaría ubicado? ¿En el uréter? En el uréter, bien, en el uréter inferior. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado, yo, digamos, por lo general cuando la doy yo la clase de anatomía suelo hablar un poco de esto. Existen una serie de estrecheces anatómicas a nivel de la vía urinaria, que son zonas en donde anatómicamente está reducido el calibre de la vía urinaria, en donde habitualmente encontramos cálculos, ¿sí? Uno de los lugares en donde hay un cambio de calibre abrupto, ¿sí? Es en la unión pielo-ureteral, acá arriba.
en la unión de la pelvis con el uréter, es un punto de estrechez en donde habitualmente si existe algún cálculo podemos encontrarlo acá, tenemos más posibilidades de encontrarlo. Otro sitio de estrechez es a nivel del entrecruzamiento de los uréteres con los vasos ilíacos, que es acá, a este nivel, y otro punto de estrechez anatómica es en la desembocadura del uréter en la vejiga, en esto que yo les contaba del espesor muscular que tiene que atravesar el uréter, que sirve como mecanismo antirreflujo, es un punto en donde podemos encontrar habitualmente cálculos, porque es un sector en donde se reduce drásticamente el calibre de la vía, ¿sí? Entonces, yo muy probablemente estaría pensando que si eso es un cálculo, lo encontraríamos en la unión uretero-vesical. Iría directamente con ecografía a ver esa unión, ¿sí? Esto es un poquito lo que les contaba, fíjense, en un esquema vemos los cálculos calicilares, ¿sí? A nivel de los cálices menores. Estos cálculos no dan sintomatología, pero cuando se desprenden y obstruyen el drenaje de orina y empieza a aumentar la presión dentro del sistema de excreción, ahí sí da síntomas. Uno de los lugares en donde encontramos cálculos es lo que les contaba recién, la unión pielo-ureteral, porque hay una reducción de calibre. Otro lugar en donde encontramos cálculos es en la unión del tercio medio con el inferior, que es el entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Y el otro punto es en la desembocadura de la vejiga, en donde tenemos esa porción intramural del uréter, donde habitualmente podemos encontrar cálculos. Este es el sitio en donde más frecuentemente los encontramos en los pacientes con sintomatología urinaria, ¿sí? Y acá tenemos un corte longitudinal de ecografía del riñón, parecería ser el riñón derecho porque esto es hígado, en donde tenemos imágenes cálcicas redondeadas, ¿sí? Asociadas a zonas anecoicas, ¿sí? Estos son todos cálculos, son un montón, pobrecito, asociadas a dilatación calicilar, ¿sí? Habitualmente vemos uno, no vemos tantos en los pacientes, y sabemos que es un cálculo y no es un quiste porque tenemos una imagen bien ecogénica con una sombra acústica posterior, o sea, es una imagen bien densa, muy probablemente cálcica. Esto si le hacemos una radiografía o le hacemos una tomografía, podríamos ver la densidad cálcica que tiene, ¿sí? A ese paciente entonces le hacemos una tomografía, esta es una reconstrucción coronal, ¿sí? ¿Tiene contraste o no tiene contraste este estudio? ¿Qué les parece? Tenemos riñón derecho, tenemos hígado derecho, vaso, riñón izquierdo. No escucho. Parece que no tiene por el tema de la aorta, que no. Esta parece ser la aorta, súper tortuosa, ¿eh? Fíjense que debe tener una escoliosis importante de columna. Esto tenemos cambios degenerativos a nivel de la columna, ¿sí? Este es un paciente evidentemente añoso, ¿sí? Pero tenemos que, bueno, no tiene contraste, aparentemente no lo tiene, ¿sí? No tenemos contraste ni en la vía urinaria ni a nivel del riñón, ¿sí? Pero si lo que vemos bien denso, o sea, podemos asegurar que esto no es contraste, es una imagen cálcica que está a nivel de los cálices, ¿sí? Del riñón derecho. Mismo paciente en un corte axial, vemos a nivel de cálices, o bueno, casi llegando a la pelvis renal, un cálculo bien cálcico, ¿sí? Fíjense, parecería ser que tiene un quistecito simple a nivel parenquimatoso. Vamos una más. Una imagen de ecografía a nivel de hipogastrio, ligeramente oblicuo hacia uno de los lados, puede ser derecho, puede ser izquierdo, donde vemos que la vejiga está parcialmente llena de orina, ¿sí? Esta es la desembocadura del uréter. Acá viene el uréter habitualmente no lo vemos, tiene hasta 3 milímetros de diámetro total. Esto está francamente dilatado y en el trayecto, en su desembocadura a nivel de la unión uretero-vesical, vemos una imagen cálcica con sombra acústica posterior que corresponde a un cálculo, ¿sí? Este es un cálculo en ese punto, ya muy cerca de poder salir a nivel de la vejiga, y esto bajaría muchísimo la sintomatología urinaria, ¿sí? Y tenemos un corte axial a nivel de la pelvis menor, en donde vemos una imagen cálcica en lo que parecería ser topografía del uréter izquierdo, casi en su tercio inferior. Esta no es una porción intramural del uréter que les decía, porque todavía está afuera de la vejiga. Cuando es bien intramural lo veríamos acá, bien en el espesor de la pared, que está, digamos, un cálculo que está a nivel de la vía excretora. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Entonces, en conclusión, si yo tengo una sospecha alta de digamos, una patología obstructiva urinaria, pensando en cálculo tanto ureteral como un cálculo a nivel de la vejiga, yo voy a empezar por una ecografía a poder estudiarlo, ¿sí? Muchas veces vemos el cálculo, medimos el cálculo, vemos cuánto falta para que pueda salir a nivel de la vejiga y no hace falta hacer más estudios. Cuando hay sectores, y más cuando el cálculo está en el tercio medio del uréter, en donde hay mucha superposición con asas de intestino, que piensen que es bien retroperitoneal, a veces es difícil de acceder con ecografía, y más en pacientes que son grandotes, son obesos, es más difícil de verlos. Ahí vamos a requerir una tomografía. Como la gran mayoría de los cálculos urinarios son cálcicos, no hace falta que le pongamos contraste endovenoso, ¿sí? Muchas veces, lo que yo les contaba antes, existen flebolitos, que son calcificaciones a nivel de las venas pélvicas, que digamos, nos pueden hacer pensar si es un cálculo o no, si existiera alguna duda. Nosotros le ponemos contraste endovenoso y lo dejamos eliminarse por la vía urinaria, y cuando vemos que el lito está opacificado, o sea, está tapado por el contraste urinario, evidentemente está en la vía urinaria, ¿sí? Y acá tenemos otro paciente, digamos, que no tiene que ver con el anterior, que me gustaría que me digan qué es lo que estamos viendo. ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos un riñón, acá bien lo dice, un riñón derecho en corte longitudinal, un riñón izquierdo en corte longitudinal. Tenemos el parénquima más o menos respetado, algo de la corteza, pirámides renales, pero yo veo, digamos, mucho líquido acá. Este líquido, cuando empieza a unirse con el del otro lado, yo voy a pensar que en realidad tenemos líquido a nivel de los cálices menores, cálices mayores, y tenemos también líquido a nivel de la pelvis renal, de ambas pelvis renales, ¿sí? Incluso tenemos líquido, orina, a nivel del uréter proximal del lado izquierdo. O sea, yo si lo tengo que describir, le describiría como una hidronefrosis bilateral, ¿sí? ¿Ustedes pensarían en que esto se originó en un cálculo? El origen digamos, el origen de este cuadro obstructivo. Necesitamos que exista algún tipo de obstrucción para que exista esta dilatación con acumulación de líquido dentro del sistema excretor, ¿sí? Si yo tengo dilatación de un lado, puedo pensar en un cálculo, hay otras causas de obstrucción, ¿sí? Pero si yo tengo dilatación de los dos lados, yo voy a pensar que tiene un cálculo de en cada sistema excretor, o en qué voy a pensar. Si es varón en algún proceso de la próstata. Totalmente. Voy a pensar primero en un cuadro obstructivo de la vía urinaria cuando se unifica, ¿sí? O sea, se unifica a nivel de la vejiga y se unifica a nivel de la uretra, ¿tá? Una obstrucción de uretra puede ser perfectamente por una hiperplasia prostática importante, ¿sí? Que hace que la vejiga no vacíe y que a su vez aparezca reflujo en ambos sistemas de excreción y con dilatación. Perfecto, ¿sí? Pensamos en una patología prostática, pensamos en una patología de la uretra. En este caso, lo que estamos viendo, fíjense, este es un corte axial a nivel de hipogastria, donde vemos uréter derecho, uréter izquierdo totalmente dilatado. Nosotros normalmente no los vemos así. Y en el corte axial también vemos a la pared de la vejiga totalmente aumentada de espesor, ¿sí? O sea, estamos viendo una patología de la vejiga que compromete la desembocadura de ambos uréteres y hace que hacia arriba se dilate. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Puede ser un tumor infiltrante de la pared vesical, puede ser procesos inflamatorios crónicos vesicales, pueden ser una vejiga de lucha, como decías vos, en un paciente con una hiperplasia prostática benigna que obstruye la uretra prostática, hace que esa vejiga no termine de vaciar y cada vez empiece a aumentar el espesor de su tamaño parietal, y llega un momento en donde o ocluye la desembocadura de ambos uréteres o lo que genera es un reflujo,
¿sí? Proximal de orina, con lo cual con cada micción, en vez de ir por uretra, digamos, porque le está costando mucho pasar por la uretra a la orina, tiende a ir superior hacia ambos sistemas urinarios, con lo cual los dilata y acumula orina en ese sector, ¿sí? Esto es Profe, ¿en cuánto tiempo se desarrolla esta hipertrofia de la vejiga? Y ¿Cuánto eso es, tiempo no, el paciente? eso es mucho tiempo, ¿no? Esto no es algo agudo. En el caso, pensando en una hiperplasia prostática, Sí, por la vejiga en lucha, la vejiga de lucha lleva cuánto tiempo. mucho tiempo. Esto no es algo que pasa de un día para el otro, ¿sí? También depende del grado de obstrucción, muchas veces es progresivo, o sea, no es que hay una obstrucción masiva al principio, sino que cada vez le está costando más vaciar la vejiga, empieza a hipertrofiarse ese músculo, ¿sí? Y empiezan a aparecer signos de una vejiga de lucha, ¿sí? O sea, de lucha, porque está luchando contra una obstrucción para poder vaciarse, ¿sí? O también, como en este caso, hay un engrosamiento parietal posiblemente de otro origen, ¿sí? Yo se los digo como diferentes ejemplos. Si yo tengo esta hidronefrosis bilateral en un chiquito recién nacido, ¿ustedes en qué pensarían? Varón. ¿Pensarían en un problema prostático? No. ¿Qué pensarían? Mm, ¿En un problema de esfínteres congénito? Ajá. O sea, en que hay algo congénito, alguna malformación congénita que hace que la orina no pueda pasar bien por la uretra. Hay una patología llamada válvulas de uretra posterior, que es justamente una obstrucción a nivel de la uretra posterior que hace que aparezca una hidronefrosis bilateral, ¿sí? Otro caso podría ser perfectamente un reflujo bilateral, como habíamos visto, de alto grado, ¿sí? De grado 3, grado 4, grado 5, ¿sí? Que también nos daría un cuadro de hidronefrosis bilateral, ¿sí? Pensando en diferentes patologías a diferentes grupos etarios, ¿sí? Corte axial de tomografía, fíjense, este es un paciente evidentemente más añoso, tiene cambios degenerativos a nivel de la columna, vemos un riñón, ¿tiene contraste o no tiene contraste este estudio? No. No En tiene contraste. contraste. Fíjense, la aorta no está contrastada, tiene calcio en la pared, ¿sí? El único contraste es el calcio de su pared, ¿sí? Evidentemente es un paciente bastante grande, en donde vemos los dos riñones con una dilatación pielica bilateral, ¿sí? Todo sin contraste, ¿tá? Ni en pelvis ni en parénquima. Esa es una imagen de tomografía, ¿no? Claramente, ahora vamos a una imagen de resonancia magnética, es una secuencia T2. Vemos que la grasa se ve blanca en esta secuencia T2, o sea, no está saturada la grasa, no se pone negra. Y vemos una dilatación bilateral, ¿sí? Una hidronefrosis bilateral con dilatación también de los cálices. Dilatación de los uréteres, venimos bajando, y cuando vamos a la parte de la pelvis vemos dilatación de los uréteres terminales, digamos, justo antes de entrar en la vejiga, con la vejiga en este sector. Fíjense lo que es la pared de la vejiga. ¿Eh? Y acá tenemos otro paciente. Tenemos una imagen de ecografía, un corte longitudinal, y una imagen de tomografía, un corte axial. En este caso le hemos puesto contraste endovenoso, pero se esperó a que el contraste empiece a eliminarse por el sistema de excreción, ¿sí? Lo tenemos a nivel de los cálices y a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Podría ser el mismo paciente. ¿Qué les parece que es? ¿Qué les parece? ¿Puede ser un quiste? Tenemos una imagen anecoica No, en tomografía, no, que prácticamente, en ecografía, perdón, sí, que prácticamente no tiene pared, que tiene refuerzo acústico posterior, no tiene tabiques, no tiene nada, perfectamente puede ser un quiste simple, ¿sí? ¿En dónde lo ubicarían ese quiste? ¿Es un quiste cortical? ¿Es un quiste medular? ¿Es un quiste...? ¿Dónde lo ubicarían? Yo lo veo a nivel de los senos renales, pues del seno renal, ¿puede ser?
está al ladito de la pelvis renal, se llaman quistes parapiélicos. Este quiste puede estar en cualquier localización, en este caso son quistes parapiélicos, ¿sí? Suelen aparecer los quistes a medida que vamos envejeciendo, vamos acumulando cosas, entre esos quistes en los riñones, ¿sí? Quistes simples, no hace falta controlarlos, no dan sintomatología, salvo que sean muy grandes y compriman alguna otra estructura, por lo general no hace falta ni controlarlos, ¿sí? Este quiste parapiélico, cuando lo vemos en tomografía, fíjense, tenemos la pelvis renal bien contrastada, pero tengo un área quística que no contrasta en ninguna fase, ni en la fase cortical, ni en la fase medular, ni en la fase de excreción. O sea, es un área, una zona quística parapiélica que genera un grado de compresión, pero sin obstrucción de la vía excretora, ¿sí? Son todos quistes simples, inofensivos, ¿sí? Según la clasificación, existe una clasificación de quistes a partir de tomografía, ¿sí? Que se puede hacer como su correlato en resonancia magnética es bastante parecido, no utiliza, digamos, las mismas unidades de medida, pero podemos hacer su correlato y algo de eso podemos hablar de ecografía, ¿sí? Hay quistes, digamos, el quiste de la clasificación de Wozniak tipo 1 es un quiste simple, ¿sí? Con su contenido homogéneo, con su pared delgada, no va a captar contraste, ¿sí? Esta clasificación utiliza el grado de captación de contraste para clasificarlos también. Las unidades Humphrey, yo no sé, han escuchado, imagino, hablar a esta altura del año, en donde se miden, en tomografía se mide el grado de densidad a partir de estas unidades, ¿sí? Hablamos de unidades muy negativas, en el caso de con contenido graso, unidades bajas, como en este caso de 10, 20 unidades Humphrey, que hablamos de un líquido, de una densidad líquida homogénea y clara, y transparente, ¿sí? Y a medida que vamos subiendo, empieza a ponerse más denso hasta llegar al nivel de parénquima, digamos, o llegar a nivel del calcio, que son valores muy, muy elevados de unidades Humphrey, ¿sí? Entonces, el quiste tipo 1 va a ser bien homogéneo, en su captación de contraste no existe, tiene una pared casi imperceptible y tiene una forma bastante regular, redondita, ovoidea, ¿sí? En el tipo 2 de la clasificación de Wozniak tenemos que es un quiste, como el anterior, pero que tiene finos tabiques. Los tabiques, digamos, están en el interior del quiste, pero son bien delgados. Si existe alguna calcificación es muy sutil, es parietal, es lineal, no va a captar contraste en ningún momento, ¿sí? Puede tener elevadas las unidades de Humphrey, ya no tiene 10 o 20 unidades, sino que tiene más de 50 en algunos casos, que tiene que ver con algunos quistes que tienen mayor densidad. Esta mayor densidad está dada por las infecciones o las hemorragias que pueden tener adentro, pero que no va a captar contraste en ningún momento, ¿sí? Yo voy a ver la captación del contraste no solamente a partir de la vista, veo si capta o no capta, sino que puedo medir las unidades Humphrey con contraste o sin contraste y ahí veo si existe alguna elevación de las mismas, ¿sí? Después existe el quiste tipo 3, ¿sí? En donde tiene tabiques también, pero ya los tabiques no son tan delgados, son más gruesos, la pared del quiste es más grueso, es un poco más irregular, puede haber calcificaciones un poco más irregulares, un poco más gruesas, pero hay una captación de la pared, pero no hay captación interna del quiste, de contraste por el quiste, ¿no? Las unidades están entre 20 y 50, bastante similar, ¿sí? En estos, digamos, son para controlarlos más de cerca. Puede existir lesiones quísticas de estas características, pero pueden existir cánceres quísticos que también están presentes y se ven de esta manera, ¿sí? O sea, ya cuando el tabique ya no es tan fino, es un poco más grueso, y cuando ya las calcificaciones son un poco más toscas, ahí es un llamado de atención, ¿sí? Y la clasificación tipo 4 de estos quistes, en donde existe una pared muy gruesa con un nódulo mural, o sea, hay una pelota adherida a nivel de una de las paredes de los tabiques, y ese nódulo es el que capta contraste endovenoso. Nosotros vamos a sospechar una lesión maligna, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, lo mismo que habíamos visto antes, una imagen más fea, un corte longitudinal renal, donde vemos
a nivel del seno renal, una lesión líquida, quística, simple, bien anecoica, con la pared casi imperceptible, sin tabiques, ¿sí? Es lo que en tomografía y en resonancia se llama Bosniak tipo 1, en lo que ecografía le decimos que es un quiste simple, ¿sí? Que es lo mismo que vemos acá, es una secuencia de varios quistes diferentes en el polo superior del riñón derecho, es un quiste simple sin problema. En este riñón, digamos, tenemos un quiste que ya no es tan simple, tiene algunos tabiques finos, con esas imágenes ecogénicas, con un artefacto en cola de cometa. Estos son quistes un poco más complejos, no es por hemorragia ni por infección estos tabiques, sino que la conformación misma del quiste. Necesitamos cada tanto controlarlo, a ver si deja de ser tan finita, tan delgadita los tabiques, pero que es de baja sospecha patológica, digamos, de bajo riesgo de malignización, ¿sí? Y en este caso tenemos un quiste bien de paredes delgadas que en uno de los sectores de su pared tiene un nódulo mural, tiene un pelotón adherido a la pared, ¿sí? Si a esto le pudiéramos poner contraste, habría que ver si capta o no capta contraste esa zona donde nos estaría marcando grado de malignidad, ¿sí? Otro quiste con tabiques finos, ¿sí? Contenido bien anecoico, este tampoco nos preocupa tanto. Acá otro quiste, varios quistes contiguos con tabiques finos que los separan, son tabiques bien homogéneos, ¿sí? Y el contenido anecoico. Y este mismo quiste, cuando se complica por infección o hemorragia, el contenido ya deja de ser tan quístico y pasa a ser mucho más ecogénico, ¿sí? En este caso vemos también un corte longitudinal renal con muchas formaciones quísticas, ¿sí? Principalmente estas, que no están, digamos, comunicadas entre sí. Estos sí están comunicados. Están comunicados son los cálices, ¿sí? Son cálices menores que van confluyendo. Si no están comunicados son quistes parapiélicos, ¿sí? Que es lo que vemos ahí. Son quistes que están al lado de la pelvis que no están relacionados con la vía de excreción, ¿sí? Son quistes que no tienen drenaje a nivel del aparato excretor, ¿sí? Y en este paciente vemos los mismos quistes parapiélicos que han tenido una complicación, ya sea infecciosa o hemorrágica, sobre el mismo quiste, ¿sí? Acá tenemos una imagen de tomografía, un corte axial a nivel del abdomen superior. En este caso no tiene contraste endovenoso, fíjense, ¿sí? Acá le pusimos contraste endovenoso, esta es una fase de contraste más bien tardía. Fíjense, en este paciente tenemos a nivel del riñón izquierdo, en el sector interpolar, una imagen de aspecto quístico, de paredes delgadas, que no nos genera grandes preocupaciones, que cuando le ponemos contraste endovenoso hay un realce sutil de su pared, pero no existe realce a nivel del centro, a nivel del contenido, ¿sí? Este es un quiste tipo 1, ¿sí? En una imagen de resonancia magnética, una imagen coronal, en donde vemos en el riñón derecho, esto es una secuencia T2 con FATSAT, está totalmente saturada la grasa, por eso se volvió toda negra, en donde vemos un quiste de aspecto simple, ¿sí? Que ocupa una parte grande del parénquima, ¿sí? Pero no deja de ser un quiste simple, ¿tá? Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué les parece? A ver si están dormidos o no están dormidos. Están dormidos. ¿Qué imagen es esta? ¿Qué les parece que es? La de la izquierda, una ecografía. Sí, 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 dale, dale. Bien. Fíjense, ¿qué vemos acá? De todos los quistes que estábamos viendo. Esto es un quiste también. ¿Qué les ¿Un parece? tabique? ¿Cómo? ¿Un tabique? Un quiste que tiene dos lóculos separados por un tabique bien delgado, ¿sí? Sería lo que en tomografía llamamos quiste tipo 2, ¿sí? Que justamente en tomografía vemos eso, le ponemos contraste endovenoso. Este contraste está a nivel cortical nada más. Vemos que no toma contraste en la pared, algo de contraste en el tabique se puede llegar a ver, pero no deja de ser un quiste, digamos, de bajo grado, un quiste tipo 2, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Un quiste también. Un estudio por Tenemos, tomografía. sí. Tengo un riñón izquierdo, ¿sí?
es una tomografía, ¿tiene contraste? Es bastante fea la imagen, ¿no? Pero bueno, hagamos lo que podamos con la imagen. Tenemos una imagen a nivel del riñón izquierdo, fíjense. ¿Qué pasa con el contraste? ¿Dónde encontramos el contraste en este sector? En este riñón. ¿La corteza? En la corteza, o sea, es una fase cortical, es bien temprana de contraste, son 30 segundos después de inyectado el contraste, ¿sí? Fíjense, una lesión quística, que ya seguramente la teníamos vista sin contraste endovenoso, que cuando le damos el contraste endovenoso toma bastante contraste la pared, pero toma el contraste su nódulo mural, ¿sí? Esto es una lesión sospechosa de malignidad, ¿sí? Es un Bosniak tipo 4, ¿eh? No, no, escuche, te escucho. Es un Bosnia tipo 4 porque tiene un nódulo mural que toma contraste, sí, sí, totalmente. Si recuerdan qué es lo que nos pasaba a nosotros con el contraste endovenoso a nivel renal, tenemos ahí sin contraste endovenoso, directamente vemos igual densidad de la corteza y de la médula renal, ¿sí? Lo que se puede diferenciar mucho mejor es el seno renal por su contenido de grasa, ¿sí? Tiene mucha menos densidad. Cuando le ponemos contraste endovenoso, apenas empezamos la inyección de contraste, hacemos el estudio, más o menos 30 segundos de iniciar la inyección, el contraste endovenoso va a estar a nivel de la cortical, ¿sí? De la cortical y de las columnas de Bertin, ¿sí? No llegaron todavía los colectores que conforman las pirámides renales, ni mucho menos a la pelvis renal. Esta es la fase cortical de contraste, ¿sí? Acá córtico-medular no, es la fase cortical. La fase córtico-medular es cuando tenemos en la corteza, en la médula, o sea, es lo que se llama fase nefrográfica, ¿sí? Donde tenemos el contraste tiñendo absolutamente todo el riñón, no pudiendo diferenciar lo que es corteza y lo que es médula. Y en la fase de excreción es cuando ese contraste ya empieza a ser eliminado por la vía de excreción, tanto en cálices como en pelvis, uréter o vejiga, ¿sí? Esto sucede aproximadamente después de los 120 segundos de iniciada la inyección de contraste, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? A ver qué les parece. Tenemos Un el estudio mismo con tomografía paciente, computada sí, de abdomen, la sí, región de abdomen a nivel del riñón derecho. sí, Se ve ahí una masa. sí. A nivel del sector interpolar del riñón derecho, ¿esto tiene contraste o no tiene contraste esta imagen? En la fase excretora, no, ya No, no pero se en ve. esta primera imagen que estamos viendo, ¿eh? Esto viene en lectura, viene primero esta, después esta, después esta y después esta. Hacemos así la lectura. ¿Esta primera tiene contraste o no tiene contraste? No, No tiene contraste, ¿sí? Vemos en realidad la corteza y la médula similares, sin diferenciación, y vemos esta lesión que es hiperdensa, hipodensa o isodensa con respecto al riñón. Isodensa. Ligeramente hipodensa, fíjense que es un poquito más negrito que el resto del riñón. La podemos diferenciar. Si fuera iso totalmente, no podríamos ver la diferencia entre el riñón y esta lesión, ¿sí? Cuando vemos algo así, inyectamos contraste, vemos qué pasa con el contraste, ¿sí? Lo primero que hacemos ahí es medir las unidades Hanfield de esta lesión, que nos da 19 unidades, ¿sí? Vamos a ver después qué significa. Le ponemos contraste endovenoso, inmediatamente terminamos la inyección de contraste, hacemos los primeros cortes y nos va a parecer que el contraste va a estar a nivel de la cortical de ese riñón, ¿sí? No a nivel de la medular, sino que a nivel de la cortical, la fase cortical. Entonces vemos que el contraste nos delimita la lesión, ¿sí? Y que tiñe no solamente la pared, sino que tiñe lo que parecería ser un tabique adentro, ¿no? No es una lesión muy grande, pero bueno, evidentemente ahí está y tiene algunas características que no son tan lindas, ¿sí? Lo medimos y nos da 80 unidades Hanfield, ¿sí?
Dejamos avanzar un poquito más el tiempo. ¿Qué pasa con el contraste? Hacemos una segunda fase, a los 60 segundos de iniciada la inyección de contraste, vemos que el contraste está en corteza, está en médula, todavía no está en el sistema excretor. O sea, en la fase nefrográfica, que es esta, es la córtico-medular, vemos que el contraste sigue persistiendo en esos tabiques, las unidades me dan de 70, el aumento de las unidades con respecto a la falta, a cuando no tenía contraste, es porque aumenta por el contraste endovenoso, así que es bien denso. O sea, que lo que me está diciendo esto es que con el contraste esta lesión está captando. Y si está captando, significa que está vascularizada. ¿Sí? Esperamos un poquito más. ¿Qué pasa con la excreción? Empieza a eliminar ese riñón el contraste y vemos que vuelve a estar muy parecido al inicio, al sin contraste. Los medimos y bajó bastante, no bajó totalmente, pero bajó bastante las unidades cuando tenemos en la fase de excreción. Se ve que cuando existen lesiones, ¿sí?, que vamos midiendo las unidades, cuando hay un lavado rápido del contraste, o sea, una caída de más de 20 unidades luego de la fase nefrográfica, tenemos que es una lesión sospechosa de malignidad. ¿Por qué? Porque esa pérdida rápida de contraste nos habla de vasos neoformados, ¿sí? Cuando son vasos que tienen la configuración, la constitución normal, ¿sí?, la eliminación de contraste es mucho más lenta. Si la caída es bastante más abrupta, en 2 tiempos sucesivos, ¿sí?, vamos a estar pensando en que la lesión no es tan benigna, ¿sí? Por más que el aspecto no nos diga mucho, con el comportamiento de contraste nos hace sospechar de que esa lesión puede ser maligna, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, algo que ya no tenemos grandes dudas. Fíjense, una imagen de tomografía, reconstrucción coronal, tiene contraste endovenoso, acá tenemos los vasos ilíacos, ¿sí? Este riñón se está tiñendo en la fase cortical. Este riñón está totalmente deformado por una lesión, una masa que toma contraste en la periferia y sectores hipodensos en el centro, ¿sí? Este es un corte axial de ese paciente, zonas hipodensas en el centro, que puede ser por necrosis tumoral, perfectamente, por cambios de degeneración quística. Eso es una masa a nivel del riñón derecho que capta contraste, a nivel de las paredes, los tabiques, una masa bien heterogénea que puede tener zonas de necrosis en su interior. Este es una carcinoma de células claras. ¿Bien? Y acá estaba el parapiélico del otro lado, por eso le recortaron la imagen, no le dieron la imagen completa. Y acá tenemos una lesión infiltrante a nivel del seno renal que no surge del parénquima, sino surge de la parte de la vía excretora. Perfectamente podría ser una lesión del epitelio del árbol urinario, ¿sí? Fíjense lo infiltrativa que es esta lesión. Acá tenemos 2 imágenes de vejiga, donde vemos el contenido anecoico de orina de la vejiga. La pared siempre va a ser, digamos, no tenemos un tamaño normal de la pared porque va a depender del grado de represión. Cuando está más llena la vejiga va a tener una pared más delgada, cuando está más vacía va a tener una pared más gruesa, pero sí tiene que ser una pared homogénea en cualquier grado de represión vesical, ¿sí? Acá lo que vemos es que la pared viene delgada y existe un engrosamiento focal de esa pared, ¿sí?, que tiene que ver con una lesión tumoral infiltrante y vegetante que crece hacia la luz, ¿sí? Acá tenemos también un corte de tomografía con contraste endovenoso a nivel de la vejiga. Fíjense, la pared bien delgadita, el contenido anecoico de orina y existe una captación importante de contraste a nivel de la pared lateral derecha. Existe una lesión neoformativa a nivel de este sector, ¿sí? Lo que vemos acá es la fase de excreción en donde en ningún momento esa lesión se mueve, porque existen muchas veces que en la luz de la vejiga puede existir algunas imágenes, puede ser un coágulo, digamos, un paciente con hematuria puede formar coágulos a nivel de la luz. En ese caso no captaría contraste un coágulo y se modificaría de posición con los cambios de decúbito, ¿sí? Acá tenemos en 2 tiempos diferentes, ya con la eliminación de contraste, siempre, esta es en la fase de excreción, ¿no? Siempre la lesión permanece fija, adherida a la pared, por lo tanto pertenece a la pared, no es una imagen de suma de la luz vesical, ¿sí?
Fíjense, acá tenemos una pared engrosadísima de la vejiga, muy engrosada de la vejiga, posiblemente, digamos, o es alguna patología infiltrante, o perfectamente puede ser unos cambios, digamos, a nivel de la pared vesical, por ejemplo, por una inflamación crónica, ¿sí? Después va a haber que tomar alguna biopsia de esa lesión como para poder diferenciar a qué corresponde ese engrosamiento. En un corte axial de un paciente similar con un engrosamiento de la pared, esto parecería ser una lesión que está infiltrando la pared con una zona más ulcerada. Esta es una imagen también de engrosamiento focal de la pared vesical que toma, digamos, que realza mucho más con el contraste endovenoso. Esta es una imagen de resonancia magnética, secuencia T1 con contraste endovenoso. Y estamos. Cuéntenme, dudas. Profe, en el de células claras, Sí, cáncer renal células claras, yo por la imagen no puedo decir no, que es a células claras, no. Es sospechoso de, claro. ¿sí? Ustedes, más que yo lo saben, todas estas lesiones, el diagnóstico definitivo es un diagnóstico histopatológico, ¿sí? Nosotros, por el aspecto que tiene, por la ubicación, por el comportamiento con el contraste, por el grado de infiltración de órganos vecinos, uno puede sospechar o no una patología específica. Por lo general, digamos, el diagnóstico final lo vamos a ver cuando hagamos la anatomía patológica, claramente, ¿sí? Ahí nosotros en el final, por ejemplo, podríamos decir que, bueno, que es una lesión de masa ocupante que, tiñe con el contraste y que por eso es sugerente de un proceso neoplásico renal. En realidad, digamos, lo que te sugiere que es un proceso neoplásico, primero es y que es una lesión infiltrante, que es heterogénea, que capta contraste en forma heterogénea, ¿sí? Que hay un cambio de la arquitectura normal del riñón, ¿sí? Eh, y que, digamos, deforma su contorno y que la estructura interna prácticamente está totalmente, digamos, alterada, ¿sí? Eso es lo que te haría pensar primero en una patología tumoral. Después, por los antecedentes, por la edad del paciente, por el aspecto imagenológico, podemos llegar a sospechar alguna lesión en particular, ¿sí? Pero yo con esa imagen, no es un quiste simple, no es una dilatación obstructiva de la vía urinaria, eso es un proceso neoformativo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ver? No me siento rara con patología, pero bueno, es una cuestión de adaptarse, acomodarse. Sí, profe. Bueno, les pido disculpas por Muy el buena horario, clase. pero bueno, es mi inexperiencia y mi confusión que, bueno, que hizo que entrara más tarde. Pero bueno, cualquier cosa saben, digamos, pueden consultarme si se acuerdan mi mail, si no es mayaki@yahoo.com.ar y lo vemos. Cualquier cosa que tengan dudas, lo vemos, lo repasamos sin ningún tipo de problema. Genial, Muchas gracias. profe. Muchísimas Que anden gracias. muy Nos bien, vemos. cuídense mucho. Gracias, Chao, profe. hasta luego. Chao, chicos.